Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, seguimos con más de la primera emisión de MQ Noticias. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y a esta hora saludamos a Fernando Muñoz Miño. Él es sociólogo, analista político, con quien vamos a analizar precisamente, decíamos, lo ocurrido durante la jornada de este domingo 13 de abril. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación y pues gustoso de dar estas primeras impresiones sobre lo que sucedió el día de ayer. Justamente avanzar con eso, con estas primeras impresiones, Fernando, porque desde hace algunos días o en esta última semana, digamos así, se hablaba de una diferencia entre ambos candidatos muy estrecha. Tanto así que en esos términos de alguna manera se refirió la presidenta del Consejo Nacional Electoral el día de ayer en horas de la mañana luego de la ceremonia de inauguración, lo cual mereció algunas críticas por haberse anticipado de alguna manera lo que serían los resultados. Sin embargo, no vimos este margen estrecho. Por el contrario, los resultados que ya se oficializaron la noche de este domingo dan cuenta de una diferencia de más del 11%. Sí, Belkis, creo que estamos enfrentando un escenario que no habíamos visto anteriormente y que sobre todo responde a algo que sí se había advertido en primera vuelta, con los resultados de primera vuelta, y es que tanto la candidata Luisa González como el candidato presidente Daniel Noboa, la votación que habían logrado no era necesariamente la representación de un crecimiento de su base electoral, de su voto duro. No es que habían logrado necesariamente superar esta barrera que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana había mostrado en las dos elecciones generales previas, sino más bien que el voto que se presentaba ahí en primera vuelta, un voto muy ajustado que concentraba casi el 90% de la votación, representaba un voto blando que se había concentrado en determinado candidato, no necesariamente por las virtudes del candidato o por la convicción sobre el proyecto político, sino sobre todo por presentarse esta candidatura como la candidatura más competitiva frente a un adversario percibido. Es decir, mucha gente le votó a Daniel Noboa porque le entendió como la mejor ficha para ir contra el proyecto de la Revolución Ciudadana, y lo mismo con Luisa González. Le votaron a Luisa González por ser la mejor ficha en contra del proyecto de Noboa. Y algo que se había advertido entonces es que este voto es un voto que podía irse, que se podía mover. Y es algo que estamos viendo con los resultados ya compartidos del CNE, que algo que, digamos, no se ha visto en otras elecciones, al menos en Ecuador con esa fuerza, que la candidata González no solo que tiene muchas dificultades en crecer, sino que incluso pierde votación en varias de las circunscripciones provinciales con las luces que tenemos hasta este momento. Entonces, claro que es sorpresivo, pero que explica mucho de lo que se había indicado con los resultados de primera vuelta. No solo bastaba con crecer en la votación, con suscitar al nulo, al abstencionismo, ¿no? Quedarse con la votación de los otros candidatos que no pasaron al balotaje, sino no cometer errores y conservar esa votación lograda en primera vuelta. Vamos, a partir de todo esto dicho, tratar de desmenuzar un poco varios aspectos, porque de un lado decía que esta votación que se reflejó en primera vuelta más o menos podía ser fluctuante, es decir, podía ir de un candidato a otro o viceversa. Vimos que ocurrió en este caso a favor de Daniel Noboa. Allí, ¿cuáles fueron los factores que quizá pesaron en ese sentido para que la votación haya favorecido, en este caso, al candidato de ADN? Bueno, creo que son múltiples los factores que podrían tener incidencia en los resultados que tenemos ahora. Creo que un tema no menor ha sido las condiciones particulares de esta elección, ¿no? Que ha sido caracterizada sobre todo por los militantes de la Revolución Ciudadana y también ciertos observadores electorales como una elección con condiciones atípicas, ¿no? Diría, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República nunca llegó a solicitar la licencia establecida por ley. El hecho de que en las últimas semanas, en el marco de lo que sucedió, por ejemplo, con el derrame petrolero del Sote,
o con los efectos del invierno durante este último tiempo a lo largo del país, se haya desplegado de parte del Estado ecuatoriano una serie de bonos de compensación para los damnificados, también para reconocimiento de Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Son elementos que finalmente podrían entenderse como parte de una política clientelar. Eso mismo iba a plantear, o sea, estamos hablando de un voto clientelar. Sí, seguramente que sí, ¿no? Pero no únicamente un voto clientelar. Digamos, hay condiciones, que es lo que hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, para suponer que hubo un efecto de estas políticas clientelares, del otorgamiento inusitado de votos de forma extraordinaria durante las últimas semanas, que no estaban planificados, ¿no? Que están justificados por el marco del invierno, pero que llegan justo en un momento electoral, ¿no? En donde es muy difícil diferenciar al presidente del candidato. Entonces, probablemente eso tiene un efecto. Pero también es un tema importante reconocer, como señalábamos con la primera vuelta, que era importante no cometer errores. Y creo que de cierta manera, a lo largo de esta la campaña de segunda vuelta, hubieron errores de parte y parte, pero seguramente los errores cometidos por la campaña de la Revolución Ciudadana tuvieron mucho más peso. El hecho de los chats y audios filtrados del caso Ligados, el tema del Ecuador, por ejemplo, de estas narrativas que se fueron construyendo como parte de una campaña en contra de la Revolución Ciudadana, parece que también tuvieron este efecto, ¿no? Y de cierta manera, puede ser que también haya resultado positivo para la candidatura del presidente candidato Daniel Noboa, el fortalecimiento de estas políticas de mano dura, como por ejemplo expresadas en la visita de Eric Prince, por ejemplo, ¿no? De esta muestra de el gobierno está haciendo algo frente a la inseguridad, ¿no? Entonces creo que son múltiples factores los que podrían llevarnos a entender los resultados que estamos enfrentando en esta segunda vuelta. Sobre estos errores identificados en la campaña de la Revolución Ciudadana, decimos que esto fue determinante, por ejemplo, para haber perdido votos en provincias en donde los resultados le fueron favorables a Luisa González. ¿Y por qué lo pregunto? Porque vimos en su discurso ayer a una Luisa González en una actitud contundente en el sentido de no aceptar estos resultados. De alguna u otra manera se alega que hubo una suerte de fraude, se tendrían que presentar las pruebas correspondientes, pero uno de los aspectos, uno de los factores que no se reconocen desde la Revolución Ciudadana es que no se puede entender cómo en provincias, por ejemplo, como Santo Domingo, como Imbabura y otras tantas en donde ganó la Revolución Ciudadana, se hayan perdido votos. ¿Cómo se explica eso? ¿Hay una explicación técnica para aquello? Claro, claro que sí. Lo primero que hay que tener en cuenta y que siempre llamo la atención cuando presentamos estos mapas bicolores o tricolores cuando se da la primera vuelta es que son mapas que no necesariamente expresan la situación real del voto. Es decir, si pintamos, como pasó en primera vuelta, un Ecuador con dos colores, un turquesa y un púrpura, parecería que en las provincias donde había, por ejemplo, púrpura, el presidente Noboa había ganado más del 50% de la votación, o lo propio con las provincias pintadas de turquesa, como los que acaba de mencionar Belkis, ¿no? Santo Domingo, bueno, hay que sumar algunas, ¿no? Es Santo Domingo, Imbabura, Guayas, Orellana, por ejemplo, El Oro, ¿no? Que son las provincias en donde Luisa González gana en primera vuelta y pierde en segunda. Pero ahí viene la cosa. No es que son provincias donde ganó con más del 50%, es decir, donde estaba ganada la mayoría absoluta, ¿no? Lo que teníamos era una primera mayoría, estaban por delante, ¿no? Tenían un 30%, un 40%, y el otro candidato podría tener otro 30, otro 40%, dejando un margen de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la provincia de Imbabura que bien señala en la primera vuelta? Luisa González tenía un 41,68% y en la segunda vuelta crece y llega al 47,19%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en cambio el presidente Noboa pasa de un 38,42% a un 52,81%. Entonces, esto es lo que pasó en las provincias en las que
el nuevo mapa nos aparece que fue derrotada la Revolución Ciudadana. Lo que sucedió es que ninguno de los dos candidatos había logrado superar el 50% y lo que había era ese margen de crecimiento para ganar esa provincia. Caso diferente, por ejemplo, con dos bastiones de los diferentes candidatos. Manabí, ¿no? Donde Manabí en el caso de la Revolución Ciudadana y Tungurahua en el caso de ADN. Efectivamente, efectivamente. Ahí si hubiéramos visto, en cambio, una variación de la Revolución Ciudadana, a pesar de haber ganado más del 50%, en la segunda vuelta tenía menos del 50%, sería una cosa que uno diría, pero ¿cómo puede ser posible? En otros casos, cuando vemos que ninguno había alcanzado más del 50%, era un resultado factible, posible, ¿no? Y efectivamente hay que ver por qué hubo este efecto en las provincias, por ejemplo, Guayas. ¿Qué es lo que sucedió con Guayas? Falta ver, y todavía no lo he hecho, el análisis cantonal y parroquial para que eso sí nos determine entender qué es lo que pasó. Lo que sí podríamos entender, por ejemplo, que se veía en la primera vuelta, es que el voto de Noboa era un voto sobre todo concentrado en la parte urbana, mientras que el voto de la Revolución Ciudadana era un voto sobre todo rural. Y ahí es medio que se acompañaban, se presionaban mutuamente. Probablemente lo que vamos a ver a continuación es que hubo un fortalecimiento del voto urbano, y eso lo vemos también, hubo un aumento de la votación, la gente fue a votar más de lo que fue en la primera vuelta. El voto nulo, por ejemplo, bajó, ¿no? Entonces, es decir, la gente que en la primera vuelta había votado nulo, al final decidió darle su voto a uno u otro candidato, y lo propio con el voto blanco. Entonces, todo eso explica las posibilidades de crecimiento que tuvieron la Revolución Ciudadana y ADN. La verdad es complejo ver, por ejemplo, en la evolución temporal, en un marco histórico de únicamente las tres últimas elecciones, segunda vuelta 2025, primera 2025 y segunda 2023, cómo la Revolución Ciudadana logra crecer en ciertos espacios, pero pierde peso de elección, de voto en casi todos los espacios, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que ver y que responde mucho por el tema de campaña, ¿no? Comunicación política, acciones de campaña y, como decía, los errores que pudieron haberse cometido a lo largo de estas semanas. Quiero insistir en lo que planteaba originalmente a propósito de este porcentaje, de este 11%, y quizá ahí un poco ampliar aún más esta explicación o este análisis. ¿Por qué? Porque durante esta última semana vimos que no necesariamente las encuestas como tal, porque la difusión de los resultados de encuestas concluyó mucho antes de que culmine la campaña, pero sí se hablaba de una diferencia entre candidatos por los tracking y demás, de un 2%, de un 3%, tanto así que es esa la razón por la que sorprende este porcentaje ya evidenciado en los resultados. Sí, absolutamente. Digamos, en mi parte, bueno, sin ser ni adivino ni nada, me parecía muy complicado enfrentar un escenario de una diferencia marcada. Creo que en su mayoría los analistas habíamos considerado que iba a ser una elección muy ajustada, muy ¿no? E reñida. incluso se decía, reñida absolutamente, que probablemente tendría que resolverse en los días siguientes a la propia elección, abriendo habiendo urnas, revisando actas, ese tipo de cosas. Incluso se decía que tal vez incluso la elección podría resolverse en el Tribunal Contencioso Electoral, porque finalmente teníamos dos candidatos que se disputaban, que habían concentrado el 90% de la votación, no había mucho donde crecer. Probablemente la diferencia sería, como en otras oportunidades, una diferencia de 3, 4 puntos, algo así. Pero esta diferencia es absolutamente contundente. Y yo diría, al menos para soportar y sostener el discurso y la posesión de un posible fraude, se necesitarían pruebas también contundentes para hablar de aquello. Es un resultado sorprendente y que yo entendería que es la razón por la cual también la Revolución Ciudadana al momento no ha reconocido los resultados. Digamos, la candidata González no ha reconocido los resultados porque esa situación anómala en la que no solo que no crece, sino que pierde votos. O sea, la candidata González pierde más de 150,000 votos y el candidato presidente Daniel Noboa sube casi 900 votos, 900,000 votos. Es una cosa que uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y que claro, habría que ver exactamente qué es lo que sucedió. Puede ser que un votante blando de la Revolución Ciudadana haya migrado a Noboa, mientras que no sé, el 5% de Leonidas Diza o parte del porcentaje de la votación de Leonidas Diza sí se haya
fortalecido la votación de la Revolución Ciudadana, pero hubo otro porcentaje que se fue. Entonces, claro, es una situación anómala, ¿no? Que estamos experimentando en el país, pero que en gran parte se puede explicar porque nunca antes en la historia ecuatoriana habíamos llegado a una segunda vuelta de manera tan ajustada. Entonces, esta posibilidad de que se quiten mutuamente votos, de que más gente vaya a votar, de que el nulo disminuya su fuerza, puede explicar los resultados que estamos viendo hasta este momento. Y para poder entender el detalle necesitamos sí los resultados, ya a nivel cantonal y a nivel parroquial. ¿Tiene asidero la tesis de que a la Revolución Ciudadana le habría jugado en contra esta alianza de las izquierdas, denominada así? Justo el día de ayer me hicieron esa misma pregunta y por el momento no tengo la información suficiente para ver exactamente cómo se movilizó esa votación. Lo que creo que sí es importante señalar que pudo haber determinado que el peso de la alianza, del acuerdo, no haya sido tan importante, es primero que Ecuador tiene un problema grave de institucionalidad y que tiene que ver también con los partidos políticos, que son instituciones débiles. En la medida en que nosotros no encontramos, tal vez con la Revolución Ciudadana sí, un voto que sea orgánico a los partidos políticos. Es decir, la Revolución Ciudadana tiene su 30% que puede poner cualquier candidato que seguramente le va a votar. Esa base, ¿no? Pero los demás partidos son partidos que no tienen unas militancias orgánicas, a diferencia, por ejemplo, de organizaciones sociales. Entonces, que el hecho de que Pachacutic, Centro Democrático, el Partido Socialista hayan acordado con la Revolución Ciudadana, no necesariamente movilizó al votante que en la primera vuelta le apostó por estas fuerzas políticas, que tal vez le apostaron sí por una ideología, una posición, una convicción con el proyecto político, pero puede ser que también lo hicieron por el candidato que en ese momento representó. Y si ya no estaba ese candidato, pues tal vez se fueron al nulo, tal vez decidieron incluso votarle a Noboa. Eso es muy posible, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor muy importante. Y otro factor también importante es que la alianza se termina firmando poco tiempo antes de la segunda vuelta, que tal vez no permitió que estos esfuerzos que se dieron, por ejemplo, en los cierres de campaña, donde los líderes de esta unidad aparecían en conjunto con la candidata González, tuviera el efecto deseado. Si esto tal vez hubiera sido una alianza que hubiera tenido un par de semanas más y que hubiera implicado un mayor despliegue, una multiplicación de estas vocerías de la diversidad y la unidad que representa este programa, tal vez el efecto podría haber sido un poco diferente. Pero nuevamente, yo creo que es importante tener en cuenta que la unidad, que es algo que, digamos, desde una perspectiva democrática lo rescato mucho, porque es raro ver partidos políticos haciendo acuerdos transparentes, públicos, con una agenda de gobierno, etcétera. Es algo que le hace bien al país. En este sentido, diríamos que la unidad debería mantenerse más allá de la coyuntura electoral. Efectivamente, yo creo que es algo muy importante si es que se lee además las elecciones y los resultados con las gafas de la ideología, de cierta manera. De cierta forma, la unidad fue una alianza de sectores del centro hacia la izquierda que ponen una agenda de gobierno de 25 puntos que se iba a cumplir si es que la candidata llegase al poder. Sin embargo, estos partidos, sobre todo Revolución Ciudadana y Pachacuti, tienen una presencia importante en la Asamblea Nacional. Qué importante sería que este acuerdo, porque hay muchas cosas que dependen también del poder legislativo, pueda convertirse en la base para un acuerdo legislativo que les permita tener la primera minoría en la Asamblea Nacional, por ejemplo, ¿no? Y más todavía si es que frente a los 4 años que se vienen del segundo periodo de Daniel Noboa, estas fuerzas políticas sostienen este proceso de diálogo para poder construir una alternativa que pueda ser efectivamente competitiva frente a la propuesta de Daniel Noboa y que logre comunicar esa diferenciación respecto a lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, yo diría es algo fundamental, es muy importante, pero dependerá mucho de la capacidad política y la madurez política de los dirigentes de los partidos y la posibilidad de que los dirigentes sepan comunicar y transmitir y convencer a sus bases de la necesidad y pertinencia de sostener un proceso político de esta naturaleza. Fernando, de otro lado, ¿hay cabida para pensar en presuntas irregularidades por parte del órgano electoral que ha sido cuestionado en este último tiempo por sus actuaciones? Mucho se ha hablado de esta cancha inclinada a favor del candidato presidente. Sí, yo diría que efectivamente, no sé si hablar, por ejemplo, de fraude electoral, ¿no? O que fallas en el sistema. Hemos visto en esta oportunidad cómo
bueno, por las condiciones también de la elección, una sola papeleta se revisa fácilmente, ¿no? Cómo la información fue fluyendo, no hubieron apagones informáticos, no hubo desconexión del sistema, etcétera. Creo que eso es importante señalar y habría que verificar lo que, por ejemplo, el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, señaló respecto a que las actas escaneadas no tienen la firma, que efectivamente, de acuerdo al Código de la Democracia y los reglamentos respectivos, representarían un tipo de irregularidad. Pero más allá de eso, creo que sí es importante señalar que al menos en estas elecciones sí vemos una cancha inclinada, ¿no? Y un cambio irregular de las condiciones del voto. Creo que el ejemplo más claro de esto fue lo que pasó con la prohibición de tomar fotos sobre la papeleta, ¿no? Esa, digamos, en otras democracias consolidadas es algo normal que no se tome foto a la papeleta, precisamente para evitar la compra y venta de votos, sobre todo en democracias que tienen el voto facultativo, o sea, que no es obligatorio. Sin embargo, que eso se haga en medio de un proceso electoral entre primera y segunda vuelta, entendiendo que hay un principio de seguridad jurídica que implica que no se hagan ningún tipo de reformas ni reglamentos desde antes del año declarado el año electoral, creo que sí nos pone en una situación de irregularidad. Y también creo que es importante señalar cómo los casos que se han traducido y que se han visto en el Tribunal Contencioso Electoral, donde no se ve necesariamente una actuación prolija e imparcial de la justicia electoral frente a diferentes denuncias, ¿no? Que ha privilegiado sobre todo la censura a las denuncias presentadas en contra de candidatos de las organizaciones de la oposición política, ¿no? Entonces creo que sí, estas elecciones cierran dejándonos un mal sabor de boca y además entendiendo que las autoridades electorales, sobre todo el Consejo Nacional Electoral, se enfrentan a su próxima renovación, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde puede entenderse también que puede haber intenciones de las autoridades electorales de salir de este cargo, ¿no? En alguna condición específica, ¿no? Entonces creo que sí es importante que ya con los resultados en firme se pueda hacer una crítica social y técnica rigurosa sobre lo que ha pasado y que ojalá en esta nueva legislatura haya la apertura suficiente para hacer las reformas necesarias que se tienen que hacer en el Código de la Democracia para fortalecer la transparencia y los procesos técnicos y políticos propios del Consejo Nacional Electoral, que ahora creo que es fundamental para recibir las próximas elecciones seccionales y seguramente las próximas elecciones generales. Fernando, lo último, de ratificarse lo anunciado la noche de este domingo por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿qué desafíos enfrentará Daniel Noboa en este nuevo periodo de gobierno? Yo ayer no recuerdo si leía o escuchaba a alguien decir, bueno, finalmente ya no tendrá excusas ni manera de quejarse del gobierno anterior en razón de que ha estado al frente del poder este último año y medio. Sí, creo que el principal desafío que va a enfrentar Daniel Noboa es ese. Es como finalmente llega al poder, logra reelegirse, que es algo extraordinario que no lo habíamos visto desde el gobierno de la Revolución Ciudadana y con un porcentaje importante. Yo creo que es importante que reconozca que probablemente mucho de esa votación no es porque cree en el proyecto político, sino que le tiene miedo o recelo al proyecto de la Revolución Ciudadana, es tal vez un voto anticorreísta, ¿no? Y en ese sentido, este apoyo de la ciudadanía es un apoyo condicionado al proyecto que el presidente Noboa ha sabido comunicar, ¿no? Creo que la posición y el discurso que tuvo ayer reconociendo la victoria en Olón habla de eso, el pueblo ecuatoriano ha apostado a la prosperidad, a la seguridad, al empleo y todo. Habrá que ver si efectivamente en este nuevo periodo esas aspiraciones que creo que pueden justificar también mucho del voto que recibió el presidente Noboa son realmente cumplidas, ¿no? El país está viviendo un nivel altísimo de empleo no adecuado, está enfrentando los problemas de las políticas arancelarias, bueno, ahora detenidas, pero digamos el cambio de la política exterior con las posiciones del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Enfrenta también una crisis ecológica fuerte con lo que pasó recientemente, el tema de la falta de herramientas del Estado para garantizar derechos y garantizar también servicios. Hay una expectativa enorme de la población de que esto pueda resolverse, y yo diría sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? Porque más de un año de la declaración de conflicto armado interno y vemos que las cifras se mantienen. Y sin embargo,
a pesar de que se mantienen o hayan crecido, esto no determinó que el presidente perdiera la confianza de los votantes. Entonces creo que el votante ecuatoriano es un votante que, movido por el miedo, por la esperanza, le ha apostado a este gobierno. Y el gran desafío es saber responder de esa manera. Yo diría sostener la estabilidad de las instituciones políticas, que lo que ha pasado en el último año y medio, que ha sido criticado no solo en el Ecuador, sino también en la región y el mundo, de los problemas de respeto, falta de respeto a las instituciones, sea algo que cambie, ¿no? Y sobre todo que sea un gobierno, porque lo va a tener que enfrentar en la Asamblea, apueste probablemente para algún tipo de consenso, algún tipo de alianza, un proyecto que vaya más allá de la propuesta en sí misma de ADN, porque los problemas del país son tan graves que necesitan una respuesta contundente, y hay que ver de qué manera este nuevo gobierno que se va a instaurar a finales de mayo logra caminar hacia la solución efectiva de los problemas más graves del pueblo ecuatoriano. Fernando, interesante diálogo, interesante análisis. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la primera emisión de MQ Noticias esta mañana. Muchas gracias, Belkis. Un buen día.